El miedo a la oscuridad hizo que inventáramos la bombilla. El miedo a la enfermedad hizo que descubriéramos la medicina. El miedo a la soledad hizo que buscáramos compañía. ¿Ves cómo el miedo es una poderosa fuente de progreso? Señores y señoras, estamos atravesando una zona de turbulencia. Favor regresar a sus asientos y ajustar sus cinturones. ¿Le suena conocido? Sí, claro. Son las palabras del capitán de un avión en pleno vuelo. Voy rumbo a dictar una conferencia y afuera las condiciones climáticas no son las mejores para un vuelo tranquilo y sin sobresaltos. Sin embargo, para mí ese momento es el mejor para inspirarme y pensar en lo que puedo hacer con esta experiencia. El avión se sacude una y otra vez. Las montañas rusas que tanto me gustan vienen a mi mente, mientras que mis vecinos de puesto ponen cara de terror. Me ilumino y pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí? Dos escenarios emergen. En el primero, nada pasa, el clima mejora, la pericia del piloto permite sortear sin contratiempos el impasse y Dios recuerda que en este avión seguramente hay muchas personas con propósitos de vida por cumplir. Si ese primer escenario es el que llego a vivir, pienso, más vale que ponga mi cuerpo y mi mente en lo que yo llamo modo nevera. Es decir, frío, imperturbable, que viva el momento y que me visualice incluso dando una conferencia en la que digo que, ante tales circunstancias, me relajé y disfruté, pues estuve siempre seguro de que nada pasaría. Así, con eso en mente, mi versión final de esa primera posibilidad sería aún más épica. He aquí a una persona que dentro de un avión meciéndose a más de 10.000 pies de altura, no se alteró, no se inmutó, es más, disfrutó de lo que ocurría. Esta versión de lo que hubiera podido pasar me gusta, lo reconozco, pero no puedo evitar imaginar el otro escenario. En esta segunda posibilidad, el piloto a pesar de sus esfuerzos no consigue controlar la nave y el avión se parte en pedazos contra una montaña, el mar o qué sé yo. Contra cualquier cosa que nos produjera la muerte inmediata a mí y a los demás pasajeros. Si eso pasara, pensaba, ¿para qué me iba a preocupar si tras morirme ya no iba a tener más nada de qué preocuparme? La muerte señalaría el final de todo, de manera que no había otro camino que vivir la turbulencia, sin saber cuál sería su desenlace, con intensidad y sin pensar más allá que en el momento presente. Recuerdo que, en efecto, a mis hijos les dije que la turbulencia equivalía a una fascinante montaña rusa en un parque de diversiones. Lo hice la primera vez que la vivimos juntos en medio de un vuelo. Puse cara de estarme divirtiendo, nada lejos de la realidad, ya que personalmente la disfrutaba. Después, cuando en un vuelo tranquilo ya no había turbulencia, ellos la añoraban y la reclamaban. De cada quien depende cómo se viven las circunstancias de la vida y en una como sea. En la que no tienes el control, lo que pienses al respecto te podrá hacer sentir más o menos tranquilo. Al final de la anécdota, y por fortuna, el primer escenario se impuso y llegamos con vida a nuestro destino. Como asesor, tengo encuentros presenciales y por internet desde hace muchos años con personas de todo el mundo. He podido escuchar testimonios de muchos orígenes y en todos ellos hay algo que surge con mucha frecuencia, los miedos. Estos se disfrazan de mil maneras, pero en todos los casos pregunto, ¿qué es lo peor que podría pasarte si aquello a lo que temes ocurre? Las respuestas son muy variadas, por cierto, y ante cada una pretendo mostrar una realidad que sea grata. Sin importar cuál sea el desenlace, a esas personas les digo, por ejemplo, tú sabes que si no hubiera tenido la oportunidad de ser despedido de un empleo del cual no disfrutaba, ¿no estaría hablando aquí contigo? Tú sabes de que no haber fallado en cada uno de los primeros 10 negocios que hice en el mercado Forex en el 2004 no habría sido tan exitoso como lo fui en el 2005 al 2008. ¿Sabes que si no hubiera sido por la brutal turbulencia que viví a bordo de un avión, quizás no me habría inspirado para empezar a escribir menos miedos, más riquezas? Si de todas maneras gané, y ten presente que te estoy incluyendo resultados que en apariencia no son favorables, como un despido, una pérdida económica y una turbulencia,
¿De qué te preocupas si igual puedes ganar con cara o con sello, con un resultado o con otro? Ya intuyes de lo que hablo, recomponer el contexto y ver las cosas de una manera diferente, temas que abordo en mis conferencias y que expuse en mi anterior libro, Hábitos de Ricos. Esto lo aprendí gracias a la programación neurolingüística y desde entonces asumo más riesgos. Aprovecho cada cosa que me pasa, incluso si en apariencia no sale bien o no es positiva para mí. Disfruto del miedo si se presenta y produzco dinero con él. Verás en este libro cómo hacerlo también y aspiro a que se convertirá en algo normal en tu vida, en un hábito. En otras palabras, y me disculpas la falta de modestia, llegaste al lugar correcto. A uno de esos libros en los que quiero dejar mi piel en el ruedo para que te cambie la vida. ¿Y no te da miedo, Juan Diego, poner la vara tan alta, subir el listón diciéndonos eso? Me preguntarán algunos lectores. No me da miedo, en lo absoluto. Si no subes tú mismo a la altura del listón, ¿cuál sería el incentivo para superarlo? Me he fijado una meta alta en este libro y la cumpliré, para que pierdas el temor tú mismo de superar y fijar siempre metas más ambiciosas. Recuerdo como si fuera ayer el momento en el que, casi sin saber nadar, me deslicé por un inmenso tobogán hacia una piscina. Una vez en el agua no logré nadar y me estaba ahogando. La orilla parecía quedar a kilómetros de distancia. Todavía lo recuerdo y tengo la sensación de la falta de aire. Por fortuna, alguien, como si fuera un ángel, me empujó hacia esa orilla. Nada pasó al final y hubo algo que quedó tatuado en mí para siempre. No fue el miedo al agua o a los toboganes lo que se impregnó en mi memoria, sino que a la larga no pasó nada. Y esta situación de que tras enfrentar situaciones amenazantes en la vida, nada pasa o nada es tan negativo como lo crees en el momento. Es una idea determinante en lo que quiero compartir contigo. Más tarde, teniendo 12 años, volaba con mi familia desde la ciudad de Panamá hacia la isla de Contadora, en el Océano Pacífico. Un viaje en una avioneta que usualmente tardaba 40 minutos se transformó en una pesadilla de casi 2 horas, cuando tras superar una infernal tempestad que por poco parte el aparato en dos, debimos devolvernos hasta el aeropuerto de origen. Nos esperaban un carro de bomberos y todos los protocolos de seguridad aeroportuaria. Luego, al cabo de unas horas, volvimos a volar hacia nuestro destino final. Sí, repetir el mismo trayecto, ya con mejor clima, pero cargando con el recuerdo del primer intento. Nada pasó de nuevo. Vivimos para contar la historia. A finales de los años 80 en Colombia vivíamos una situación extremadamente compleja y violenta causada por el narcotráfico. Cualquier día de la semana, en los lugares más frecuentados, zonas residenciales o escolares y sin aviso previo, podía explotar un carro bomba. En este contexto fue que a pocos metros de la casa donde vivía con mis padres en esa época, y aún soltero, estalló una carga de dinamita de tal poder que me hizo levantar de la cama literalmente, y con la onda explosiva volaron en mil pedazos todas las ventanas. Aún aturdido, fui a ver cómo estaban mis padres. Los encontré levantándose confundidos y sin saber qué había pasado. En cuestión de segundos vimos que mi madre tenía un inmenso pedazo de vidrio cerca de su yugular, a milímetros de su piel. Una situación extrema que nos confrontó con la vida y de la cual sobrevivimos. Y aquí estoy escribiendo. Agosto del 2011. Vamos en nuestro carro mi esposa, mis hijos y yo, un día domingo, y me detengo en un semáforo. Dos motociclistas se acercan súbitamente por el lado izquierdo del vehículo y con un gesto amenazante y enseñando un arma me obligan a bajar completamente la ventanilla. Luego de que me dicen que apague el vehículo, el que estaba en la parte de atrás de la moto me pone un revólver en la cabeza y ordena: entrégueme el reloj. Sin dudar, me quité un hermoso reloj que había comprado con mi esposa en un viaje que hicimos para celebrar nuestro aniversario. Acto seguido, el asaltante le dice a ella: señora, el reloj. Los niños sentados en la parte de atrás preguntan: ¿qué pasa?, con voz de angustia y confusión. Todo sucede muy rápido. Los hombres se llevan los relojes y yo, aparte de impotencia, no siento absolutamente nada. Estaba controlado, impertérrito, respirando a un ritmo normal.
lo que me producía en el fondo una fugaz felicidad. Mi familia estaba a salvo, todos estábamos con vida. Lo más importante, por cierto, y de inmediato viene a mi cerebro una frase mágica, un sentimiento absolutamente púrpura. Si Dios nos ha dado la oportunidad de seguir vivos, pongámonos un reto y saquemos provecho de lo que acaba de pasar. Que este próximo mes sea el de mayor generación de ingresos que haya tenido. Me estaba apalancando, por supuesto. Estaba desafiando ese mal momento, eclipsándolo con otro que sea mejor o con un pensamiento inspirador y motivante. Eureka, así pasó. Tal y como se decretó, un mes fascinante de ingresos que borró una pérdida material. ¿Fue esa la única manera de aprovechar lo sucedido? No. Cuando la vida te quita algo a la fuerza, quizás te esté enviando un mensaje. ¿No estás siendo lo suficientemente generoso que deberías ser como para que ahora te despojen de lo que te pertenece? Quizás sí, aprendizaje a la brava, en su más genuina expresión. Hay muchas más historias, pero quiero llegar rápido a la moraleja y no quiero agobiarte. Con seguridad has enfrentado en tu vida situaciones que te han puesto también al límite, que te han enfrentado con la muerte o con el hecho de que la vida humana es finita y que solo tenemos una oportunidad para aprovecharla. Ocasiones en las que el miedo parece abrazarte, paralizarte y cegarte, haciendo que el tiempo se te pase sin hacer nada. ¿Por qué preocuparse tantas veces en la vida por cosas que no han sucedido todavía? Si es en el presente y en tu realidad donde tienes todas las opciones para realizar lo que deseas, solo hay que dejar el miedo a un lado. Si en el 99% de las ocasiones que piensas que te vas a morir o que algo malo te va a pasar, no te pasa nada, ¿no resulta mejor pensar que no debes tenerle miedo a la muerte y a lo que te agobia? Estarás pensando que he tenido un buen entrenamiento en la vida para hacerme resistente a los miedos, desafiar probabilidades y que ese quizás no haya sido tu caso. Déjame decirte que tú también has vivido experiencias similares, así no estés consciente de ello. Estás leyendo este libro, pese a que un avión en el que viajaste estuvo a punto de caerse y ni lo supiste. O que muy cerca estuviste de contraer una bacteria en un hospital que visitaste y ni te enteraste. O que ese negocio que resultó exitoso estuvo a centímetros de mal lograrse. ¿Has pensado en eso? En la cantidad de cosas que han funcionado cuando las probabilidades estaban incluso en tu contra. Si aún tienes dudas, permíteme ser más crudo aún. Tu vida se concibió por un milagro, el milagro de que un espermatozoide llegara a su destino. Cuando millones al mismo tiempo se prendieron en el camino o carecieron de la fuerza suficiente para fecundar el óvulo. Ahora bien, piensa en las palabras miedo a la muerte y reemplaza muerte por cualquier otra. Miedo al que dirán, miedo a no ser capaces de hacer algo, miedo a una pérdida económica, miedo a renunciar a tu empleo, miedo a hacer el ridículo, miedo a la soledad, miedo a hablar en público, miedo a emprender y que no funcione, miedo al rechazo y muchos más miedos que aquí analizaremos. La mayoría de las veces, como verás, no valía la pena sentir temor alguno. ¿Por qué dejarlo dominar nuestra vida entonces? ¿Y es que acaso uno lo puede controlar, Juan Diego? No me cabe duda. Muchos otros dirán lo contrario, pero por experiencia te digo que la fe inquebrantable es un ser superior en tu destino, por más que tú lo construyas e información útil en tu cerebro como la que quiero brindarte. Sí, que reducen el miedo hasta casi extinguirlo como me ha sucedido. El cerebro sobrereacciona en muchas ocasiones a situaciones triviales. No todo es un tema de vida o muerte. Pregúntate, por ejemplo, si estás realmente en peligro o todo está en tu mente. Y a la respuesta que surja, añádele por favor esto. Las expectativas sobre algo con fundamento no agudizan el temor actual. Basta la espera sobre una noticia o evento sea prolongada para que te empieces a sentir diferente. Quisieras que la noticia te la dieran ya. La incertidumbre te abruma y el temor se manifiesta. No obstante, para algo tiene que servir la experiencia. En este punto recuerdo una frase de Descartes quien dijo en su lecho de muerte, mi vida estuvo caracterizada por una serie de tragedias.
la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. ¡Wow! ¿Has pensado en lo que te daba miedo cuando eras niño? Hoy parece algo ridículo siquiera pensarlo. Tú dirás, que es obvio, era un niño. Pero quiero que sepas que ahora, siendo adulto, tus miedos también se disparan con el paso del tiempo. Claro que sí. Es indispensable que te expongas gradualmente a lo que temes. Si le temías a los aviones por una turbulencia que viviste y en el próximo vuelo que tengas que hacer no las hay, tendrás la oportunidad de crear un nuevo recuerdo positivo, con lo que el miedo se reducirá. El cerebro hace cambios físicos que controlan la respuesta del miedo. Recuérdalo. Siempre me ha llamado la atención que ante un mismo evento se susciten reacciones diversas. Las próximas líneas lo atestiguan. En vivo y en directo, presencio una tormenta tropical en el Caribe colombiano. Un motivo de temor e incertidumbre para unos, adrenalina pura para otros. Si es el mismo evento, ¿por qué distintas reacciones? Porque somos diferentes, solemos decir. No me conformo con eso. ¿Qué hace que el miedo sea lo que predomine en unos y el placer en otros? Caigo en la tentación de responder que se debe a tu equipamiento, a tu historia, tus genes, tu mente, tu conocimiento sobre ti mismo, tus experiencias pasadas, todo tu ser. El miedo o el placer no los produce la tormenta en sí misma, a lo que llamo el evento lo produces tú mismo. Menos miedos, más riquezas es un título sugestivo para un libro. Y también atrevido. Supone que si tengo menos miedos tendré más riquezas, sea lo que signifiquen. ¿Será así? Si tengo menos miedo seré más rico. No quiero ser dogmático y responder con un simple sí o un no ante dos palabras tan grandes como miedo y riqueza. Lo que sí quiero hacer desde la génesis de esta publicación y con base en mi experiencia de vida es afirmar que el miedo es una carga muy pesada como para llevarla sin pagar un precio. El miedo tiene un precio y muy posible sea no ser tan felices como podemos y queremos ser. Quien le tiene miedo a volar en avión se privará de conocer la belleza del viejo continente. Por ejemplo, dirá que igual puede ser feliz quedándose en su casa sin tener que padecer la tortura de estar varias horas sobre el mar. Es un aparato que no controla y que desafía la gravedad. No se trata de quedarse en la casa, se trata de ser más grande que tu miedo y no quedarse sin conocer los lugares que deseas. Permanecer inmóvil sin hacer y conseguir lo que realmente deseas para ti. El mayor placer que engendra el miedo es el placer de vencerlo. No es evitarlo, no es obsesionarte con él, no es luchar contra él, es hacerte más grande para que el miedo no importe. Siguiendo el ejemplo anterior, que puedas viajar, tener la dicha de visitar lugares que no conoces sin dejarte dominar por algo que solo está en tu mente, es vencer el miedo. Bajo esa concepción, menos miedos equivale a más riquezas. ¿Cuáles? La riqueza de dominar tus pensamientos, filtrar tus emociones, salirte incluso de tu cuerpo cuando sea necesario, a fin de obtener aquello que te motive. El miedo nos paraliza, no nos deja crecer, dicta sentencias sobre lo que puedo o no hacer. El arrojo, por el contrario, la valentía misma, si así la quieres llamar, te desliga de las cadenas que impide vivir la vida que quieres. La reacción entonces ante un evento muestra lo grande o pequeño que como ser voy siendo. Como si fuera ayer, viene a mi mente un almuerzo con una socia VIP de Invertir Mejor, en el que ella me hablaba de su temor por volverse rica, próspera, por llegar a tener mucho dinero. ¿A qué le temes específicamente?, le pregunté. Ella respondió, siempre me dijeron en mi familia, y lo recuerdo desde que era una niña, que los ricos se vuelven malas personas. ¿Lo crees así? No, me dijo. Y entonces, ¿cuál es el problema? A lo que ella replicó, Juan Diego, esa percepción es tan arraigada dentro de mí que aun creyendo que no es cierto, yo me saboteo de tal forma que cuando el pan está en la puerta del horno, hago todo lo posible para que se queme. ¿A qué te refieres con eso?, pregunté. A que en el fondo le tengo miedo a la riqueza, que al tener más dinero sea menos espiritual, avara, codiciosa y materialista, dijo. Y es que el temor a volverme así, continuó, hace que inconscientemente haga lo que no debo hacer o evite lo que sí debía haber hecho para progresar.
Este no es un caso aislado, ni mucho menos es un testimonio que escucho con frecuencia. Es la viva demostración de que los temores que nos impiden progresar no se presentan solo cuando somos niños, sino que por el contrario perduran y hasta se acentúan en nuestra edad adulta y siguen boicoteando nuestro éxito emocional y financiero. ¿Cómo le ayudé a esta socia? Te estarás preguntando. Haciendo que se divorciara de esta historia, la misma que causaba su atraso. Eso se logra cuando creamos una nueva historia en la que vemos que la riqueza le permitirá ser incluso más espiritual, generosa y admirada que cuando no tenía recursos. Le recordé que con dinero se imprimen las Biblias, que con dinero se construyen las iglesias, que con dinero puedes ayudarle al sacerdote de tu vecindad o a conseguirle equipos de cómputo a los estudiantes del colegio en el que te educaste. Así, ella vería en conseguir dinero un verdadero estímulo para convertirlo en realidad. Alguien me dijo una vez, ¿a quién le puedes ayudar financieramente siendo pobre si tú te conviertes en una boca más que alimentar? De acuerdo. El miedo en este caso se disipa mostrando cómo el dinero te puede ayudar y no perjudicar. En tus más nobles y altruistas objetivos de vida, es posible que tú no tengas esos problemas, es posible que tus miedos sean otros, pero sea cual fuere el nombre de tu miedo, es posible que esté impidiendo tu progreso, no solo financiero, sino también emocional y espiritual. Cuando esa sesión terminó, tenía algo claro. Debía mostrarle al mundo cómo pude apalancarme con el miedo, cómo lo hicimos con ella y convertirlo en un instrumento de riqueza. Habrá muchas personas que no lean este libro. Muchas de ellas tienen miedo a que los reten, a que los tallen, a que les exijan, a que los saquen de su zona de confort. Muchas personas tienen miedo a morir como diamantes porque están cómodas viviendo como carbón. Un carbón que es igual a otro, un carbón que no brilla, un carbón que hace parte de la inmensa lista de commodities o bienes básicos del planeta y que como tal se remunera a precios bajos. Hay personas que podrían decir, yo no necesito de un libro para tener menos miedos y progresar. Como estoy, estoy bien. Pregunto humildemente, ¿qué es estar bien? Por encima de bien está la palabra mejor. Y segundo, ¿bien frente a quién? Es importante compararse, no solo mirar hacia abajo, a los que menos tienen, para agradecer por la mejor situación en la que nos encontramos, sino que también es útil mirar hacia arriba, a quienes más han acumulado riqueza material, emocional y espiritual para exigirse e ir por más. Todo lo iremos viendo a lo largo de estas páginas. Antes quiero contarte que algo muy curioso ocurrió con este libro. Aficionado como soy a los temas esotéricos y paranormales, visité en cierta ocasión a una señora que se proclamaba vidente. Era la madre de un seguidor agradecido por los videos que habíamos publicados en YouTube y que le resultaban de gran inspiración. Un día cualquiera él me escribió y me dijo que me quería regalar como muestra de gratitud una sesión con su mamá. La oferta era tentadora. Nada tenía que perder y accedí. Una de las cosas que más me llamó la atención durante la sesión fue lo siguiente. Me dijo, ¿vas a escribir un libro ante esto? Le dije que había escrito 5 hace algún tiempo y que por el momento mi intención era no escribir más que los caracteres que me necesitaban para enviar un tweet. Rematé diciéndole que había sido columnista durante varios años y lo que iba a escribir en esta vida ya lo escribí sin inmutarse y como si no le hubiera dicho nada o no me hubiese escuchado, añadió, el libro más importante de tu vida será el número 7. Les juro que en ese momento tuve la tentación de abandonar la sala. A esta señora le acababa de decir que no iba a escribir más y no solo me habla de un sexto libro, sino que va más allá y me habla del séptimo. Por favor, se le fueron las luces, pero igual cualquiera se puede equivocar, pensé. Estimado lector, acabas de empezar a leer mi libro número 7. El sexto fue Hábitos de Rico. Solo espero a que la vidente haya acertado siquiera en la mitad de su vatinicio y te pueda resaltar la utilidad lo que aquí escribo, con todas las ocupaciones que hay para desempeñar, con todos los libros que hay por leer, con todas las cosas que hay por hacer. Me honra que lo estés leyendo y te doy las gracias. No es fortuito, sin embargo, que lo hagas. Toda causalidad es una cita.
y has acudido a ella. Después de estas reflexiones iniciales, quiero empezar por concentrarme en la palabra miedo, y es el fascinante viaje que tenemos por delante.